Muy buenas con todos. Mi nombre es Jackson Baque. Junto a mi compañera Melanie Avilés vamos a hacer una exposición de las interfaz RS32 y RS485. Ahora, primeramente tenemos que definir qué es una interfaz. Una interfaz es el medio que permite comunicación. Es básicamente el medio físico, a veces mal llamado cable, porque técnicamente no lo es, ya que una interfaz no solamente es un conjunto de cables, sino que es la forma en la que se envía la información. Esta información puede ser enviada de forma serial o incluso de forma paralela. Si hablamos de la interfaz de RS232, esta interfaz se define como una interfaz de transmisión de datos binarios en serie entre un equipo de, de transmisión de datos y un equipo de recepción de datos. Tenemos un equipo que envía y a la vez también recibe. Sin embargo, este tipo de información siempre requiere la respuesta. Muchas veces no puedes enviar y recibir al mismo tiempo, sino que tienes que realizar una de las acciones de forma distinta. A veces no es sincronizada. Ahora, uno de los estándares de la interfaz RS232, las especificaciones básicamente son eléctricas. Sí, se definieron en el año de 1969 y estas describen tanto los voltajes eléctricos que se deben utilizar, la velocidad en baudios, lo cual es lo que permite la transmisión, que es la velocidad de los bits por segundo, y los modos de operación que tiene, porque puede funcionar una comunicación serial, puede ser duplex, semiduplex y full duplex. Entonces también se define en estas especificaciones eléctricas la impedancia de línea y de la velocidad de respuesta utilizada por este protocolo. Ahora, los voltajes de línea del protocolo la interfaz RS232 van desde los menos 25 voltios hasta los más 25 voltios, definidos como voltajes de señal y voltajes de control. Entonces, los voltajes de señal tienen un cero lógico que va entre los menos 3 voltios hasta los menos 25 voltios. En cambio, el uno lógico va desde los más 3 voltios hasta los más 25 voltios. A partir de este rango de voltaje es que se consideran los unos y los ceros. Si está entre estos, o sea, entre menos 3 y 3, pues básicamente se considera como un ruido. Bien, ahora pasemos al siguiente, que es la velocidad en baudios. ¿Qué se refiere esto? Que la velocidad a la que se va a transmitir los datos que se quieran enviar. La velocidad en baudios se describe en números de bits binarios que se transmiten por segundo. En la interfaz RS232 se admiten velocidades de transmisión que van desde los 110 baudios hasta los 230.400 baudios. Y existen cuando se configura este tipo de interfaz, pues siempre se puede elegir. Hay una lista de elección en este caso. Ahora, hablando de los modos de operación, los dispositivos RS232 utilizan señalización de un solo extremo, o sea, dos hilos, para realizar la transmisión de datos. Un hilo de envío y un hilo de recepción de datos. Hablando de la impedancia de línea, la variación de la impedancia entre el controlador RS232 y el receptor está más o menos en el rango de los 3 kiloohmios a los 7 kiloohmios, que es la impedancia en la cual se puede transmitir. Hay que recordar que este tipo de transmisión no acepta grandes cantidades de distancia. Bien, ahora hablemos un poco de los conectores. Tenemos
las diferentes configuraciones de pines, ya sean los DB9 o bueno, en este caso vamos a solamente ver los DB9 un poco. La comunicación entre el dispositivo de transmisión y el dispositivo de recepción mediante el protocolo RS232 emplea conectores tanto DB9 como DB25. Ambos tipos de conectores D tienen terminales macho y hembra. Aquí podemos ver una tabla en donde podemos observar dónde están las señales de transmisión y las señales de recepción, que serían los pines 2 y 3 para el DB9 macho, al igual que el DB9 hembra. El resto de señales son utilizadas dependiendo del tipo de propósito con el cual se utiliza el cable. Pero para lo que nos interesa en este caso, que es la transmisión de datos, ya son los mencionados. Bien, ahora podemos ver la tabla comparativa igualmente, pero en este caso viendo ya con los conectores tanto DB9 como el DB25, tanto del transmisor como del receptor. Entonces ahí tenemos tanto la tierra de protección, la transmisión que está en el pin 2/3, dependiendo de si es DB9 o DB25, y la de recepción, que igualmente cambia dependiendo del tipo de conector. También tenemos otras señales de tierra y señales de ese, que eso no nos interesa porque solamente nos importa la transmisión y recepción, en este caso de estudio. Bien, ahora entonces le pasaría a mi compañera. Melanie, continúa. Listo. Entonces, para poder recapitular un poco acerca de lo que hemos visto de la interfaz RS232, que fue la primera interfaz que logramos ver, nos damos cuenta que esta es una especificación estándar para una comunicación serial entre dispositivos electrónicos. Fue desarrollada por una industria electrónica y se definen los estándares de voltaje, de señalización y conectores utilizados en la comunicación serial. Entre algunas de las características que mi compañero mencionó se encuentran sus voltajes y señalización, los conectores que se poseen, su velocidad de transmisión y las distancias de transmisión también, así como su uso común. Es importante tener en cuenta que dicha interfaz RS232 se define a nivel eléctrico y de señalización, pero no especifica el protocolo de comunicación utilizado. Para la comunicación entre dispositivos a través del RS232 se pueden utilizar diversos protocolos, entre ellos Modbus RTU o ASI, dependiendo tanto de los requisitos como las configuraciones específicas del sistema. Ahora sí vamos a empezar con lo que corresponde a las ventajas y desventajas de dicha interfaz. Entre las ventajas tenemos que tiene un diseño bastante simple en cuanto a su protocolo, reduce la sobrecarga de hardware en comparación a la comunicación en paralelo, tiene compatibilidad con la comunicación DTE y DC y es muy recomendable para aplicaciones de corta distancia. En cuanto a la ventaja de la compatibilidad de la comunicación, recordemos que la comunicación DTE justamente corresponde al Data Terminal Equipment y el DCE al Data Communication Equipment. Se refiere a los dos tipos principales de dispositivos que participan en una comunicación o una conexión de una comunicación serial. El Data Terminal Equipment es el equipo del terminal de datos, que generalmente es el dispositivo final en una comunicación. Esta puede ser una computadora, un microcontrolador, etcétera. Mientras que el Data Communication Equipment, o DC, es el equipo de comunicación de los datos, que actúa como un enlace entre el DTE y la línea de transmisión. Así que esta ventaja es bastante buena, ya que al ser compatible con esa comunicación, nos permite tener un enlace bastante amplio entre lo que corresponde al terminal de equipo y el de comunicación. Entre otras ventajas de esa interfaz, tenemos que tiene una amplia compatibilidad, como hemos mencionado, es simple en comparación con otras interfaces de comunicación como Ethernet o USB. La interfaz de RS232 es relativamente simple de implementar y utilizar. Los conceptos y los protocolos asociados con esta interfaz son menos complejos, lo que facilita que este sea integrado a otros sistemas y también podemos tener una mayor facilidad al conectar con otras aplicaciones. Además, tiene un amplio alcance.
Aunque la distancia de transmisión sea limitada, por eso se la recomienda mayormente para aplicaciones de corta distancia, este interfaz es adecuado para aplicaciones generalmente hasta 15 metros. Esto lo hace adecuado para muchas aplicaciones que requieren comunicación local y en entornos industriales, ya que sabemos que ahí tenemos un entorno limitado y es mucho más fácil manejarlo. En cuanto a las desventajas, sabemos que no puede utilizar la comunicación full duplex con el estándar y no se la suele recomendar, como mencioné anteriormente, para comunicaciones a larga distancia, ya que ésta posee un alcance limitado, pero es muy recomendable para espacios cortos. Aparte de ello, también tiene como desventaja que la velocidad es limitada. Esta interfaz tiene una velocidad de transmisión limitada en comparación con interfaces más modernas, como mencioné, tal vez como Ethernet o USB. Y las velocidades de transmisión típicas de esa interfaz oscilan entre los 60 audios y los 1500 audios, lo que puede ser insuficiente para aplicaciones que requieren una transferencia rápida de datos. También posee una alta sensibilidad al ruido, ya que esta utiliza niveles de voltaje relativamente altos. Como mencioné en las ventajas, la limitación de la distancia y la falta de alimentación. No proporciona alimentación a los dispositivos conectados. Eso significa que los dispositivos conectados a través de RS232 pueden requerir fuentes de alimentación externas para su alimentación. Además, tiene la limitada capacidad de multidifusión. Entonces, ahora vamos a hablar de una nueva interfaz, que es la correspondiente a la interfaz RS485. Este es un estándar de comunicación serial también que permite la transmisión de datos en serie a través de largas distancias y en entornos ruidosos. A diferencia de la interfaz RS232, que es de punto a punto, la interfaz RS485 es una interfaz de comunicación diferencial y se puede utilizar para la comunicación tanto punto a punto, multidifunción o redes multipunto. Como podemos ver aquí, este estándar es perfecto para transmitir datos a alta velocidad a rangos de hasta 12 metros. Listo. Entre las características principales tenemos que es el par de cables trenzados reduce el ruido inducido en la línea de transmisión. Se pueden conectar varios receptores a una red de este tipo en un bus lineal multipunto. Y estas características hacen que el RS485 sea útil en sistemas de control industrial y de aplicaciones similares. Entre otras características, como se mencionó, tenemos que es una comunicación diferencial. El RS485 utiliza una configuración diferencial para transmitir los datos. En lugar de utilizar un solo conductor para transmitir dichos datos y tierra, este utiliza dos conductores, uno para transmitir datos en estado positivo y otro para transmitir datos en estado negativo. Además, posee una transmisión en largas distancias. Es adecuado para comunicaciones a largas distancias, ya que puede admitir distancias de transmisión de hasta 1200 metros o incluso más, dependiendo de la velocidad de transmisión y la calidad del cable que esté siendo utilizado. Eso lo hace, como mencionamos, ideal para aplicaciones en entornos industriales y en redes distribuidas. Como mencioné inicialmente, tiene características de multidifunción y multipunto que a diferencia de la RS inicial 232 simplemente era punto a punto. Y su velocidad de transmisión también es amplia, ya que admite distintos tipos de velocidades de transmisión, desde muy bajas hasta bastantes altas, como varios megabaudios. La velocidad de transmisión depende de factores como la distancia y la calidad. Además, como topología de red, admite diversas topologías como bus lineal, bus en estrella y multidrop. Con una configuración de bus lineal, todos los dispositivos se conectan en serie en el mismo cable de bus. Ahí tenemos un poco sobre su configuración. La conexión serie EIA 485 es realizada utilizando un cable de dos o tres hilos, un hilo de datos, un hilo de datos invertido y a menudo un hilo cero o tierra.
Su principal función es transportar una señal a través de dos cables. Uno de los cables transmite la señal original y el otro lo que va a hacer es transportar la misma copia pero inversa. Este método de transmisión ofrece una gran resistencia a a las interferencias en modo común. Como mencionamos, entre una de sus características está que podía tener o abarcar distancias muy amplias, a diferencia de la interfaz 232. En este caso, como transmite los datos de forma diferencial, la longitud máxima del cable utilizado en las comunicaciones del RS485 rondean entre los 40.000 pies o unos 1.200 metros. Finalmente, en su funcionamiento sabemos que no se puede transmitir y recibir datos en simultáneo, sino que tenemos que utilizar cables por separado. Todos los dispositivos reciben los datos a través de los puertos del RDC 485 y dependiendo de la información enviada, ninguno o varios nodos de la línea responden al maestro. Para finalizar, vamos a recalcar las principales características que teníamos, como que el intercambio de datos bidireccional a través de un par de hilos trenzados, que admite varios transceptores conectados en una misma línea, es decir, que permite crear una red, abarca grandes longitudes de línea de comunicación y posee una alta velocidad de transmisión. Así que esto ha sido nuestra presentación sobre estos tipos de interfaz. Muchas gracias.